Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien y llenos de energía porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que a mí, personalmente, me tiene completamente enganchada. Si son tan románticos como yo, sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar del amor, pero no de cualquier amor, del amor entre Serkan y Özge. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que sigue dándonos de qué hablar incluso fuera de ella. Vamos a analizar su conexión, esos momentos que nos hicieron suspirar, los desafíos que superaron y, por supuesto, esa química innegable que traspasa la pantalla. Prepárense para emocionarse, reír y tal vez hasta soltar alguna lagrimita. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido de mi canal, si les gusta el chisme, el drama, el romance y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me dan un motivo extra para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Serkan y Özge. ¿Por dónde empezar? Su historia es un torbellino de emociones, un cóctel explosivo de atracción, negación, malentendidos y, finalmente, un amor que lo supera todo. Desde el momento en que se cruzaron sus caminos, supimos que algo especial estaba a punto de suceder. Ella, una mujer fuerte e independiente con un corazón enorme y una energía arrolladora. Él, un hombre serio, metódico con una fachada de frialdad que escondía una sensibilidad profunda. Los opuestos se atraen, dicen. Y vaya que se atrajeron. Pero ahondemos un poco más en sus personalidades individuales antes de que el destino decidiera unirlos. Özge. Un espíritu libre con una pasión desbordante por la arquitectura, una soñadora empedernida que veía belleza en cada rincón del mundo. Venía de una familia humilde, trabajadora, que le había inculcado valores sólidos y una ética de trabajo admirable. Siempre dispuesta a ayudar a los demás, con una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, Özge era la personificación de la bondad y la alegría. Su independencia era una armadura forjada a base de esfuerzo y perseverancia, y su corazón, un tesoro que solo revelaba a quienes se ganaban su confianza. Serkan, por otro lado, era un enigma. Un hombre brillante, un arquitecto reconocido a nivel mundial, obsesionado con el control y la perfección. Criado en un ambiente de disciplina y exigencia, había aprendido a reprimir sus emociones y a construir una barrera impenetrable alrededor de su corazón. Su frialdad, a menudo interpretada como arrogancia, era en realidad un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del dolor y la vulnerabilidad. Detrás de esa fachada de hombre inexpresivo, se escondía un alma sensible y un anhelo profundo de conexión. Su relación no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Tuvieron que superar muchísimos obstáculos, tanto internos como externos. Serkan, con su dificultad para expresar sus sentimientos y su miedo al compromiso, le puso las cosas muy difíciles a Özge. Ella, a pesar de su amor incondicional, tuvo que lidiar con la inseguridad, la duda y la frustración de no saber si Serkan realmente la amaba de la misma manera. El contrato inicial, la farsa que los unió, fue solo la punta del iceberg de un sinfín de complicaciones que pondrían a prueba la fortaleza de su vínculo. Las intrigas, los malentendidos, las terceras personas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas noches sin dormir habremos pasado pegados a la pantalla, rogando porque encontraran la manera de superar sus diferencias? Pero, ¿saben qué es lo que hace que su historia sea tan especial y tan adictiva? Precisamente eso, la complejidad, la autenticidad de sus emociones. No es un amor perfecto, idealizado, sacado de un cuento de hadas. Es un amor real, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Es un amor que requiere esfuerzo, comunicación y, sobre todo, mucha paciencia. Es un amor que se construye día a día, con pequeños gestos, con miradas cómplices, con palabras sinceras. Es un amor que se nutre de la confianza, el respeto y la admiración mutua. Uno de los momentos más memorables de su relación, y que seguro recordarán, es cuando Serkan, después de perder la memoria y olvidar por completo su amor por Özge, la ve bailar bajo la lluvia y inexplicablemente siente una conexión instantánea, una chispa que lo atrae irremisiblemente hacia ella. ¡Ay, Dios mío! Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. La forma en que Serkan la miraba, con una mezcla de curiosidad y fascinación, como si la estuviera viendo por primera vez, pero a la vez sintiendo que la conocía de toda la vida. La forma en que Özge le respondía, con una sonrisa tímida y una mirada llena de esperanza,
como si supiera que en algún rincón de su mente el amor seguía vivo. Era una conexión tan intensa, tan palpable, que podía sentirla a través de la pantalla. Era como si el mundo se detuviera a su alrededor y solo existieran ellos dos. La lluvia, que en otras circunstancias podría haber sido un obstáculo, se convirtió en un catalizador, en un símbolo de renovación y un nuevo comienzo. Ese baile bajo la lluvia fue mucho más que una simple escena romántica, fue una declaración de intenciones, una promesa de que el amor, a pesar de las adversidades, siempre encuentra la manera de florecer. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, como ya les decía. También tuvieron momentos muy difíciles, momentos en los que parecía que todo estaba perdido, que su amor no iba a ser suficiente para superar los obstáculos. ¿Recuerdan cuando Selin, la exnovia de Serkan, regresó a la vida de ambos decidida a recuperarlo y sembró la duda y la desconfianza en la relación de Serkan y Özge? ¡Qué angustia! En ese momento sinceramente pensé que no iban a poder superarlo. Era como si el destino estuviera conspirando en su contra. Selin, con su astucia y su capacidad para manipular a Serkan, logró crear una brecha entre ellos. Las inseguridades de Özge se intensificaron, los celos la consumieron y la confianza en Serkan se tambaleó. La situación se volvió insostenible y durante un tiempo parecía que el final de su historia de amor era inevitable. La sombra de Selin se alargó sobre su relación, oscureciendo los momentos de felicidad y sembrando la discordia. Pero lo bonito de su historia es que a pesar de todo, siempre encontraban la manera de volver el uno al otro. Su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, más poderoso que cualquier duda. Se necesitaban el uno al otro como el aire que respiraban. Y esa necesidad, esa conexión tan profunda, es lo que los hacía tan especiales. No importa cuántas veces se equivocaran, cuántas veces se lastimaran, siempre terminaban perdonándose y aprendiendo de sus errores. Su amor era un proceso constante de crecimiento, de evolución, de adaptación. Era un amor imperfecto, sí, pero también un amor verdadero, sincero y resiliente. ¿Y qué me dicen de la química entre Serkan y Özge? Innegable. Desde la primera mirada, desde el primer roce, la chispa entre ellos fue evidente. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real siempre estuvieron presentes y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la forma en que se miraban, la complicidad que existía entre ellos, lo decía todo. Sus interacciones fuera del set eran analizadas con lupa por los fans, que buscaban cualquier indicio de que su amor trascendía la ficción. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron sobre su relación en la vida real, y ambos se limitaron a sonreír y a decir que eran muy buenos amigos. Pero la forma en que se miraron durante la respuesta, el brillo en sus ojos, la ligera tensión en el aire. ¡Ay, mis amores! Eso valía más que 1000 palabras. Era evidente que había algo más que amistad entre ellos, una conexión profunda que no podían negar. También circulaban fotos de ellos compartiendo momentos fuera del trabajo, cenas en restaurantes, paseos por la ciudad, siempre rodeados de un aura de misterio y complicidad. Aunque nunca lo confirmaron, los fans estaban convencidos de que su amor era real, y esa creencia alimentaba aún más su pasión por la pareja. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es reconocer el talento y la profesionalidad de ambos actores. Lograron crear personajes complejos con matices y contradicciones, que resonaron profundamente con el público. Su química en pantalla era innegable, sí, pero también fruto de un trabajo arduo y una dedicación incansable. Supieron transmitir la pasión, el dolor, la alegría y la tristeza de sus personajes de una manera tan auténtica que nos hicieron creer en su amor. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. En definitiva, la historia de Serkan y Özge es una historia que nos enseña que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo, pero que requiere esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Es una historia que nos recuerda que el amor no es perfecto, pero que precisamente en su imperfección radica su belleza. Es una historia que nos inspira a luchar por lo que queremos, a no rendirnos ante las dificultades y a creer en el poder transformador del amor. Es una historia que nos hace soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en la magia de los finales felices. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Repasamos un poco, vimos cómo comenzó su historia, los desafíos que enfrentaron, los momentos más memorables y por supuesto, esa química innegable que los unía.
Analizamos sus personalidades, sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Profundizamos en los momentos clave de su relación, aquellos que marcaron un antes y un después en su historia de amor. Y por supuesto, no pudimos evitar especular sobre su posible romance en la vida real, un tema que siempre genera controversia y debate entre los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en mi canal. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Me motivan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Saber que hay personas al otro lado de la pantalla que disfrutan de mis vídeos, que se emocionan con mis historias, que se sienten identificadas con mis opiniones. Eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Ahora quiero leer sus opiniones. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que su amor es real o solo una fantasía televisiva? ¿Qué otros obstáculos creen que tuvieron que superar? ¿Cuál fue el personaje secundario que más les gustó y por qué? ¿Qué enseñanza les dejó esta historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué opinan. Su participación es fundamental para mí, porque me permite crear contenido que realmente les interese y les guste. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de amor, el drama y el chisme. Hagamos que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.